En este video vamos a hablar de los primeros sistemas de numeración que aparecieron en el mundo. Antes de que la civilización sumeria y posteriormente la egipcia, o sea, lo que se conoce como la medialuna fértil de la Mesopotamia y el Valle del Nilo, la gran mayoría de los hallazgos arqueológicos que se encontraron en el mundo fueron de numeraciones muy precarias que solamente permitían contar o a lo sumo dividir por dos, que no era otra cosa que separar a estas notaciones numéricas en dos grupos similares. Ya sea haciendo marcas sobre huesos o sobre maderas o sobre las paredes de piedra de alguna caverna, las notaciones de conteo numérico se limitaban a hacer simplemente una raya por cada número. En algunos otros casos se encontraron hallazgos de lo que sería un primitivo contador usando una vasija en la que se iban poniendo pequeñas piedras que cumplían la función de representar una unidad. A todos estos sistemas de numeración, en la actualidad, a la hora de clasificarlos para su análisis, se los conoce como sistemas unarios. Se usa este término porque cada una de las representaciones simbólicas del número tiene valor 1. Así, una nueva piedrita dentro de la vasija era agregar una unidad a las ya existentes, o una marca en la pared, en el hueso o en la madera, también era sumarle siempre 1 al valor anterior. No podemos negar que este sistema de numeración era muy primitivo, pero cumplía las funciones que en ese momento se les pedía a los números. La demanda básica de estas sociedades era la de poder contar ganados, contar los días, contar las pertenencias, contar las distancias. Y este sistema numérico le otorgaba mucha facilidad a ese proceso, a tal punto que en la actualidad todavía lo seguimos usando cuando nuestra intención es contar. Si queremos jugar al truco o cualquier otro juego donde vayamos sumando puntos, desechamos el sistema numérico decimal, aun cuando es mucho más elaborado, porque la practicidad de ir marcando una rayita por cada punto que sumamos en el juego es mucho mayor que la de poner un número, tener que borrarlo para poner el número siguiente. Si usáramos notación decimal, tendríamos que estar continuamente borrando y escribiendo un nuevo número. Con notación unaria solamente tenemos que marcar una nueva línea. Pero no solo es válido para el juego. En el campo, cuando se trabaja con hacienda, también se usa un cuentaganado, que no es otra cosa que una cuerda con nudos que usa el encargado de cuidar los animales, pasando uno a uno los nudos por su mano, y cuando termina la tarea se dedica a contar la cantidad de nudos que pasó y ya sabe cuántos animales ha contado. En medio de un sinnúmero de otras tareas que tienen que realizar, el llevar en memoria el número del conteo es un método mucho más ineficiente. Cuando se termina el conteo, saber el número final obtenido simplemente es tan sencillo como contar todas las marcas o todas las piedritas o todos los nudos en la soga. A esto se lo conoce como agrupación simple. Para interpretar el número no se necesita más que ver la agrupación de todas las marcas o indicaciones unarias y con eso alcanza. Cuando los números a contar comenzaron a ser de mayor magnitud, la mayoría de los pueblos optó por inventar nuevos símbolos que representaran a números mayores. Esto es, crearon los números ordinales. Ordinales quiere decir que cada símbolo tiene un orden dentro de la recta numérica. Así, por ejemplo, podemos ver en los inicios de la civilización sumeria, cuando pasaron de la notación ideográfica, o sea, del simple dibujo, a la notación cuneiforme,
la marca con una cuña sobre la arcilla, representaban al número 1 con una marca de cuña larga y vertical, mientras que al número 10 solamente con hundir la punta de la cuña en forma horizontal. En los comienzos el cincel era un simple palito con una de las puntas gastada en forma de cuña. Con el tiempo se comenzó a usar un palo acanalado, por lo que al apoyarla, en lugar de que el 10 fuera representado con un redondel, o sea, la varilla redonda puesta de punta, se comenzó a representar con una muesca en forma de D inclinada, que era la forma que tenía el nuevo estilete con el que dibujaban. En este caso, cuando querían representar el número 14, por ejemplo, hacían una marca de cuña representando al 10 y 4 marcas de cuña unarias representando 4 unidades. En este caso, a la hora de la clasificación entre quienes estudiamos este tipo de numeración, la denominamos agrupación mixta o agrupación compuesta, ya que cuenta con distintos símbolos que cada uno de ellos ocupa un lugar diferente dentro de la recta numérica. Esto es, cuando hacemos una agrupación de números ordinales, símbolos que tienen distinto orden dentro de la recta numérica, la llamamos agrupación compuesta o mixta. Más allá de la función específica de los sumerios que oficiaban de matemáticos, a nivel popular necesitaban poder contar y manejar una numeración lo suficientemente grande como para sus necesidades normales de comercio. Y este conteo lo tenían que poder hacer con sus manos, de forma tal que los sumerios contaban con una de las manos, no tomando a los dedos como unidades, sino tomando a sus falanges como unidades. Así, el número 1 se indicaba marcando la primera falange del dedo meñique, el número 2, la segunda falange, el número 3, la tercera falange, el 4 con la primera falange del dedo anular, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12. Así, una mano completa representaba un paquete de 12 unidades. Esta forma de medición nos ha llegado hasta la actualidad, ya que nosotros en muchos de los casos medimos o contamos de a docenas. Esta forma de empaquetado de las unidades proviene de esta estrategia de contar que tenían los sumerios 3000 años antes de Cristo. Pero si querían seguir contando números mayores, ¿cómo hacían? Bueno, guardaban el primer paquete, los 12, en la mano siguiente y comenzaban de nuevo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, o lo que es lo mismo, un paquete de 12 y 6 unidades. Un paquete de 12 y 7, 8, 9, 10, 11, 12 unidades. Cuando llegaban a las 12 unidades nuevamente, ya no era un paquete, sino que eran 2. Y entonces ya tenían 24 unidades. Y comenzaban nuevamente a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando llegaban a las 12, tenían 3 paquetes de 12, 36 unidades, y volvían a contar. Nuevamente tenían 48 unidades y volvían a contar, y finalmente tenían 60 unidades. Así es que optaron por tener un sistema sexagesimal, o sea, como con sus manos podían resolver hasta el número 60, el 60 era lo que representaban en cada una de las columnas a la hora de realizar la escritura. Si los valores eran mayores que 60, usaban la misma estrategia, esto es, armar paquetes de A60, pero en la forma escrita, no ya utilizando las manos, sino
utilizando las tablillas de arcilla. Si bien en las miles de tablillas encontradas cuentan cómo los dioses les enseñaron la matemática y les indicaron el uso del sistema sexagesimal, la realidad es que, desde el punto de vista práctico, los sumerios podían contar hasta 12 con una mano y hasta 60 con las dos manos. El pueblo sumerio contaba con una notación ordinal. Esto significa, con una cuña vertical indicaba el 1, mientras que, apoyando la punta de la varilla o haciendo una cuña inclinada en épocas posteriores, representaba a un número 10. Una cuña grande representaba a un número 60. Una cuña grande y un punto indica un 600, mientras que un punto grande indica un 3600. Esto es 60 por 60. Hasta aquí la notación sumeria era sexagesimal, pero con un formato de números ordinales y de agrupación compuesta. Mientras que la civilización sumeria pasa de un periodo inicial en el que su grafía es ideográfica, esto es, dibujan sobre la tablilla de arcilla lo que quieren representar, tal cual vemos en la primera línea de este video que muestra cómo dibujaban, cómo hacían sus representaciones ideográficas. En el primer renglón vemos la escritura ideográfica, en la cual un pez se representaba dibujando un pez, un toro dibujando la cabeza de un toro y un arco y una flecha dibujando el arco y la flecha. En el segundo renglón ya notamos cómo el pueblo sumerio reemplaza el simple dibujo por la notación cuneiforme, una cuña marcando pequeñas líneas que simulaban el dibujo original. Para el tercer renglón de este video estamos viendo cómo el pueblo acadio, que invadió al pueblo sumerio, cambió la orientación del esquema hecho con cuñas, en vez de que fueran verticales, los hizo horizontales, y de esta forma se desdibujó totalmente la versión original. Así como el pueblo acadio incorporó estas variantes para tratar de ponerle una impronta propia a la cultura que habían conquistado, algo similar hicieron con la numeración. Para el 2300 a.C., los acadios invaden Sumer. Ellos también tratan de ponerle una nueva impronta a esta matemática, a la cultura del pueblo invadido. Así es como hacen aparecer nuevos símbolos para números más grandes. Los acadios incorporan nuevos códigos para indicar valores numéricos mucho más grandes. Así, por ejemplo, tenían un código para el 100, un código para el 600, un código para el 1000 y un código para el 3600. Pero a estos signos los usaban para indicar por cuánto había que multiplicar al número que le antecedía. Así, por ejemplo, 7 cuñas verticales, que normalmente lo interpretaríamos como 7 unidades, si contenía un símbolo de 1000 por detrás, significaba que al 7 había que multiplicarlo por 1000, o sea, eran 7000 unidades. Si el 6 tenía tras de sí un símbolo de 100, significaba que al 6 había que multiplicarlo por 100. Esta estrategia tenía que ver con la falta de la existencia del número 0. Nosotros en la actualidad no necesitamos hacer esa aclaración porque sabemos en qué columna está, pero en su caso, si tenían que representar un número como el 106, no tenían forma de indicar el 0 que estaba entre el 1 y el 6. O sea, no tenían forma de indicar la ausencia de un valor. Pero esta estrategia de notación aún la seguimos utilizando nosotros, porque en la forma verbal nosotros no damos cuenta de una columna con 0 unidades o 0 decenas. Y entonces volvemos a echar mano a un sistema multiplicativo de los números. Cuando nosotros tenemos que nombrar a ese número, también decimos 7, 1000, 600, 59. O sea, usamos la misma estrategia de números multiplicativos que usaban los acadios para evitar mencionar columnas que tienen
0 cantidad. Pero una nueva invasión sobre la zona de la Mesopotamia, esta vez en manos de los babilónicos, hizo que la numeración volviera a cambiar. Entre el 1900 y el 1800 a.C., los babilónicos incorporan un nuevo sistema de numeración al que en la actualidad denominamos posicional. Para entenderlo, comenzaremos explicándolos con un sistema que nos resulta mucho más familiar, el de la notación decimal que usamos en la actualidad. Cuando nosotros contamos, normalmente comenzamos contando de a unidades, 1, 2, 3, hasta llegar al 9. Cuando llegamos al 9 y necesitamos agregar una nueva unidad, los símbolos ordinales se nos terminaron. No tenemos ningún símbolo para el 10. Para escribir el 10, lo que decimos es, voy a formar un paquete de 10 unidades, y entonces coloco en una columna siguiente un 1 indicando que tengo un paquete de 10 unidades, y en la columna de las unidades coloco un 0. Así el número 10 en realidad está formado por dos signos. Un signo en la primera columna, el 0, que indica que tengo 0 unidades sueltas, y un 1 en la segunda columna, la columna de las decenas, indicando que tengo un paquete de a 10 unidades. Cuando seguimos contando, diremos 11 para decir un paquete de 10 unidades y una unidad suelta, 12, 13, llegamos al 19 y entonces nuevamente nos veremos en la encrucijada de tener que armar un segundo paquete de 10 unidades, con lo que nos quedarán 2 paquetes de 10 unidades y 0 unidades sueltas. Seguiremos así con el 30, el 40, hasta llegar a 10 paquetes de 10 unidades. Y nuevamente no tenemos forma de representarlo. Por lo tanto, utilizaremos la misma estrategia. Vamos a hacer un paquete que contenga 10 paquetes con 10 unidades cada uno. Eso es el 100. Y la misma estrategia utilizaremos para el 1000 o para el 10.000. Esto es, seguiremos agregando columnas en las que formaremos nuevos empaquetamientos 10 veces más grandes que el anterior. Así, cuando escribimos el 385, en realidad lo que estamos diciendo es que tenemos 5 unidades, 8 unidades multiplicadas por 10 y 3 unidades multiplicadas por 100. Escrito en una forma más elegante desde el punto de vista matemático, podríamos decir 3 por 10 al cuadrado, 8 por 10 a la primera y 5 por 10 a la 0. Algo similar hacemos en la notación binaria, la que usamos normalmente para las computadoras. Nuestros únicos dos signos ordinales son el 0 y el 1. Por lo tanto, cuando contamos, decimos 0, 1, y cuando tenemos que contar el número siguiente, lo que en notación decimal sería el 2, ahora en esta notación ordinal no existe. Por lo tanto, vamos a indicar un paquete de a 2 unidades y 0 unidades sueltas. Así el número que nos queda es 1, 0. Si siguiéramos contando, diríamos un paquete de 2 unidades y una unidad suelta, 1, 1, y ahora tendríamos que decir un paquete de 2 unidades y 2 unidades sueltas, pero el símbolo ordinal para 2 unidades no existe. Por lo tanto, vamos a armar un paquete de 2 unidades y tendremos 0 unidades sueltas y ahora 2 paquetes de 2 unidades, pero el símbolo para 2 paquetes tampoco existe. Por lo tanto, vamos a tener que armar un paquete de 2 paquetes de 2 unidades y nos va a quedar 1, 0, 0. Si seguimos contando, diríamos 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 y nuevamente vamos a tener que hacer un paquete de paquete de paquete de 2 unidades. Y entonces nos va a quedar 1, 0, 0, 0. Y así sucesivamente. Si esto lo queremos escribir con más elegancia matemática, vamos a decir, por ejemplo, 1 por 2 a la 3 más 0 por 2 a la 2 más 1
por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 0. Así, la cualidad general que tiene la notación posicional es que la base numérica en la que se trabaja es el símbolo ordinal siguiente al que se puede representar en una sola columna. Y el número de cada columna está multiplicado por la base a la potencia que representa esa columna. En el caso de los números babilónicos, la notación era sexagesimal, esto es, la base numérica era 60. O sea, así como nuestra base numérica es 10 y la base numérica de los números binarios es 2, la base numérica de los números babilónicos es 60. Entonces, si encontramos en una notación sumeria 3, 4, 8, eso significa que el 8 está multiplicado por 60 a la 0, o lo que es lo mismo son 8 unidades. El 4 está multiplicado por 60 a la 1, esto es, representa 4 paquetes de 60 unidades cada uno, y el 3 está multiplicado por 60 al cuadrado, o sea, por 3600, lo que significa que el 3 son 3 paquetes que contienen 60 paquetes cada uno de 60 unidades cada uno. En resumen, sería lo mismo que tener 10.800 unidades más 240 unidades más 8 unidades. O sea, el número 348 escrito en sumerio equivale a 11.048 en nuestra notación decimal. Hagamos un poco un resumen de lo dicho hasta el momento. La notación más simple es los números unarios. Estos son los que tienen un solo símbolo y se escriben por agrupación simple. Cuando comenzamos a tener más cantidad de símbolos para números que tienen otra posición dentro de la línea de los números naturales, comenzamos a hablar de notación ordinal. Como para representar un número en esta notación ordinal tenemos que echar mano a símbolos diferentes y agrupar símbolos diferentes, se conoce como agrupación compuesta o agrupación mixta. Ahora bien, con símbolos ordinales y con agrupaciones mixtas, podemos llegar a crear dos tipos de notaciones de números con un criterio totalmente diferente. O bien la notación multiplicativa, esto es, a cada agrupación compuesta la multiplicamos por un símbolo que nos indica la ponderación de esta agrupación mixta y con eso nos evitamos tener que poner el número 0. O de lo contrario, usamos una notación posicional en la cual deberemos incorporar el valor del 0 o la ausencia de una columna, y la notación posicional donde inevitablemente deberemos indicar en la columna donde falten unidades, o sea, donde deba ir escrito un 0, esa ausencia de alguna forma. Los sumerios lo hacían con 2 rayas inclinadas, pero la notación posicional demanda que no dejemos ninguna columna sin completar porque es la posición dentro de esa columna lo que indica cuál es la ponderación del número allí indicado. Las numeraciones posicionales siempre tienen una base numérica que es la que representa al número multiplicativo que le corresponde a cada columna. En un próximo video veremos otros pueblos, otras numeraciones y las operaciones matemáticas que realizaban y con qué estrategias las realizaban. Así que para todo eso los espero en el próximo video.